educativa, otros divergentes. Contamos con la participación de Carolina Álvarez Ávila, quien es también nuestra secretaria de Investigación, Ciencia y Técnica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que es un gusto contar con ella, miembro también del área científica del museo, y que ha venido acompañando el proceso de esta propuesta. Así que bueno, agradecerles y esperar que pasemos un buen momento reflexivo, y bueno, que quede también, como decía recién Silvia, a disposición este material, porque nos sigue dando para pensar cómo pensar a los museos como herramientas educativas. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Yo soy parte del equipo del área educativa, mi nombre es Silvia Burgos y también le voy a dar la palabra a Paula Esquivel del área de recepción y a Gabriela Pedernera también del área educativa, que están presentes, para que nos digan cómo vamos a ir siguiendo en el transcurso de la jornada. Bueno, hola, ¿me escuchan? Bueno, yo soy Paula Esquivel del área de recepción. Hoy estoy con algunos problemitas técnicos, pero lo vamos a ir resolviendo a medida de que vaya transcurriendo la jornada. Queríamos agradecerles por estar nuevamente aquí con nosotros y voy a estar aceptando las admisiones y vamos a seguir en comunicación vía mail. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo aparezco aquí como área de educación, yo soy el medio oficial del área, pero también soy Gabriela Pedernera. Acá yo voy a estar comunicándome también por el chat, así que si me dan una duda, soy área de educación, pero soy Gabriela. También, bueno, soy parte del equipo de las educadoras guías, así que bueno, empezamos con una pequeña propuesta, antes de pasar a la palabra a Caro Álvarez, para hacer, como vamos a explicar después, tiene como dos momentos esta charla. Primero, como una invitación a pensar la identidad en una perspectiva antropológica, pero también una parte más educativa y pedagógica. Entonces, para volver a este punto, vamos a empezar con buscar una fotografía, ¿sí? Como es un espacio de charla-taller, la idea es que después podamos motivarnos a participar e interactuar, por más que ahora son un par de loquitos la mayoría, pero bueno, la invitación es que poder dialogar y construir algo en conjunto. Bueno, la invitación es buscar una fotografía, y van a tener tiempo hasta después de la charla de Caro de seguir buscando, pero principalmente si tienen una fotografía a su alcance de cuando eran ustedes mismos niños o niñas, ¿sí? O de la infancia. Si pudiera ser bien lejana en el tiempo, mejor, si tuvieran a mano. Pueden buscar un álbum familiar, un portarretrato, si están en el celular, o si lo tienen en una computadora, buscar también una foto en la compu, para después, con posibilidades, si saben todos manejar, proyectarlo, así como compartir una ventana. Si no pudiera ser, o no tienen acceso a una foto propia de la infancia, pueden buscar a algún familiar o a ustedes mismos en otra etapa de su vida, ¿no? Puede ser a principio de año, por ejemplo, del año pasado, que era otra etapa de nuestras vidas, previa a la pandemia. Así que bueno, en principio es eso, también buscar una hoja y un papel, donde puedan ir tomando una hoja y un papel, escúchenme. Una hoja y una lapicera o un lápiz para registrar. Lo primero, si ya lo tienen o ya se imaginan a qué fotografía buscar, o no sé si lo están buscando, ¿no? Pueden ir tirando alguna información ahí en el chat. Ir anotando a partir de esta fotografía algunas palabras en relación, frases, verbos, adjetivos, características de esa imagen. Así que eso sería como la primera actividad para después retomarla en la segunda parte de la charla. ¿Sí? ¿Se comprende o no se comprende? Les vamos a dar un ratito para buscar y después damos la palabra a Caro. ¿Alguna duda? Pongan en el chat si están ahí. ¿Hay alguien?
Sentimos que hablamos a nosotros mismos, ¿vieron? Entonces, una fotografía de la infancia se puede. Y, bueno, hacer una lluvia de palabras. Yo, por ejemplo, yo la tengo, ya la hice trampa porque yo la tenía. Una lluvia de palabras. De quién, cómo era en esa foto, ¿no? ¿Quién, dónde estaba, con quién estaba, características, palabras, sensaciones, verbos, gestos, ¿sí? Eso como primera instancia. Así que no se están buscando. Voy a poner musiquita un poquito. Muy bien, busquen. No tampoco, bueno, tampoco buscar la foto, una, la que encuentren, la primera que aparezca. Podemos estar toda la tarde buscando la foto. En la compu también pueden. No, claro. Es para trabajar acá nomás. ¿Más o menos? ¿Listo? ¡Qué bonita, Fabi! Muy bien, perfecto. Mientras tanto, entonces, vamos a dejar la fotografía, si es en papel, la dejamos al lado de nuestro escritorio, donde estemos sentados en nuestro escritorio. Si es la tenemos en la compu, la vamos a dejar ahí. Igual si está en el teléfono, la podemos después mostrar o tenerla cerca. Antes de darle la palabra a Caro, me gustaría que recordemos un poco de qué se trata la propuesta educativa Nosotros Divergentes, para que podamos enmarcar esta charla dentro de una propuesta que en su primer momento estaba relacionada a la vivencia de una visita, de una experiencia significativa en el museo, pero que por ahora solamente se va a trasladar a una situación virtual. Entonces, en este caso, vamos a comenzar. Si todos pueden ver en la pantalla, vamos a presentarles Nosotros Divergentes, propuesta educativa para visitas guiadas 2019-2020, un material didáctico que se encuentra en un cuadernillo digital que pueden encontrar en nuestra página del museo. El cuadernillo consiste en la historia de 4 personajes que invitan a recorrer el museo para poder encontrarlos y encontrar en ellos posibilidades de conocer otros mundos, ya sea en nuestras salas de pueblos originarios de las sierras de Córdoba, del noroeste argentino, también de nuestra muestra asociada a las problemáticas arqueológicas y a las problemáticas sociales vinculadas con la antropología, y también nuestras salas de ingreso y de biblioteca, que son nuestros espacios didácticos.
Si estuviéramos en el museo, encontraríamos que estos personajes se encuentran en unos bolsilleros que nos invitan a hacernos preguntas y a imaginar a través de fotografías posibles respuestas. Ellos son muy provocadores, entonces de alguna manera sus preguntas nos llevan a pensar el museo de otra manera, situándonos en un aquí y ahora. Este año, como no podemos estar en el museo, lo que hicimos fue hacer cartillas o materiales para pensar y hacer desde casa. Entonces también estos materiales están colgados y están a disposición para bajarlos como contenidos en nuestra página y nuestro blog del Museo de Antropología y del área de educación del Museo de Antropología. En su primer momento los hicimos por mes, entonces son actividades que están planteadas con los personajes en abril, mayo, junio y julio y agosto, pero que dentro de este cuadernillo van a poder encontrar actividades didácticas que se pueden utilizar durante todo el año. Están organizadas por niveles educativos, entonces van a tener actividades para nivel inicial, para nivel primario y para nivel secundario, nivel medio. Esto no quita que los materiales se puedan utilizar en otros contextos o con otros grupos sociales. Tal vez una de las cosas interesantes que tiene este material es que son cuadernillos que tienen distintas posibilidades, desde material audiovisual, cuentos, material para imprimir y poder pintar y hacer en casa para completar, o también material que se pueda resolver a partir de aplicaciones. Entonces, de alguna manera, estos materiales nos llevan a pensar cómo se puede trasladar un pedacito de museo también a nuestras casas y en nuestros dispositivos móviles. Pensando también que la educación en estos tiempos de pandemia puede estar relacionada a una enseñanza o una enseñanza-aprendizaje a través de WhatsApp o a través de reuniones virtuales como de Zoom o de Meet. Sabemos también que muchos educadores no cuentan con esas posibilidades y muchas escuelas tampoco. Entonces también sabemos que hay algunos docentes que imprimen cuadernillos por mes para que sus alumnos puedan retirar desde el colegio o de la escuela. Entonces en ese sentido también el material tiene láminas para descargar y poder pintar, ya sea para nivel inicial o primario. Contamos también con un cuento. Ahí van a ver que el cuento se llama Sol de Noche. Es una historia de ficción de los personajes, de estos 4 personajes divergentes que quedaron en el museo, y nos cuentan de alguna manera una noche en el museo cómo es sin los visitantes, sin los turistas y sin los trabajadores. De alguna manera también como una posibilidad de imaginarnos esta vuelta al museo cuando esto termine y se relacione también de una manera distinta, porque nos vamos a encontrar siendo otros y ellos también van a ser otros. En esta posibilidad, hoy nos encontramos con la segunda charla del ciclo de talleres divergentes del Museo en Casa. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Carolina, que ella nos va a presentar un poco de qué se trata la identidad y de alguna manera también al conocerla vamos a ir viendo cómo podríamos pensar alguna dinámica educativa para trabajar algún contenido curricular o no, desde el museo, pero también desde la casa. Así que vamos a empezar. Bueno, muchas gracias. Qué lindo volver a ver algunas imágenes del museo, se lo extraño un montón. Muchas gracias al área de educación por el convite, a Fabiola por la bienvenida. Me encanta estar acá, siempre es un desafío porque por ahí los que nos dedicamos a la docencia y la investigación, a la docencia en ámbito universitario, ya tenemos como cierto tipo de lenguaje y de discurso muy practicado y siempre es un desafío trasladar las discusiones y los debates que tenemos a otro tipo de espacios, con otro tipo de públicos. Después estaría genial conocer de dónde vienen, por qué se acercaron a la charla, si estuvieron en la anterior de la Verolema, conocer un poco de ustedes y no ver solamente las fotitos y los rostros de algunos, porque eso nos enriquece, de algunos y algunas, eso nos enriquece un montón. Como decían las compañeras y la Fabi, yo trabajo en el IDACOR y en la Facultad de Filosofía y Humanidades. No vengo de la antropología, no me formé en antropología en el grado, sino que devine antropóloga por los estudios de posgrado y sobre todo por hacer antropología y trabajo campo,
que creo que es como uno verdaderamente metamorfosea a la antropología, porque el trabajo de campo por ahí es moneda corriente en otras disciplinas. Y me interesaba como iniciar esta conversación con dos disparadores y después contarles por qué también creo que esta noción de identidad me sigue interpelando, ¿no? Que tiene que ver con un poco el origen de la metamorfosis antropológica y mi trabajo de campo. Entonces, los invito a que escuchemos una poesía de David Añiñir, que es un poeta mapuche. La podría leer yo, pero es mucho más poético, valga la redundancia, escucharlo de su propia boca. A ver. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre, explotada por un cabrón. Nacimos en la Mierdópolis por culpa del pute cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestra vida y nos cobra. Madre, ñuque, vieja mapuche huilliche, exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable. Desde el sur llegaste a parirnos. Un circuito eléctrico rajó tu vientre y aquí nacimos, gritándole a los miserables: ¡Marichihueu! 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 El lenguaje lactante. Padre, chau. Escondiendo tu pena de tierra tras el licor, caminaste en las mañanas heladas, enfriándote el sudor, mientras nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Somos los nietos de Lautaro, tomando la micro para servirle a los cuicos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre esta tierra, nuestra tierra apuñalada. La lágrima negra del río Mapocho nos acompañó por siempre en este transantiagónico huecufe al oriente. Ay, vuelvo con mi cámara, ahí está, para mostrarles. Esta poesía pertenece a este libro que lleva como título el mismo nombre de la poesía. Esta es una de las tantísimas ediciones que hay de la obra de David Añiñir. Como les decía, es un poeta mapuche nacido en Gulumapu, o sea, es decir, el actual Chile. Mapurbe viene a designar también un movimiento de jóvenes mapuches urbanos que se desarrolló, este movimiento que continúa hacia ambos lados de la cordillera y que tiene como uno de sus puntos fundantes esta poesía, esta identificación con la mapuchidad, pero desde las ciudades. Ahora voy a retomar el porqué de elegir esta poesía como punto inicial, pero antes también quería compartirles algo de este lado
de la cordillera de Pulmapu, una nota, vamos a ver si se ve bien. Me avisen ustedes, porfa, porque yo no veo la pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto, Pau, gracias. Perfecto. Esta nota que apareció en el diario La Nación, querría poder poner como pantalla total. A ver, así la puedo leer porque estoy medio chicata. Dice, el pasado de Jones Walla, de flogger a líder mapuche. Voy a leer la nota. Dice, Fernando Jones Walla hoy lidera la resistencia ancestral mapuche. Ay, ¿dejé de presentar? No. Una organización mapuche que reivindica con armas su pertenencia ancestral a un territorio arrebatado por el Winca, hombre blanco que daña. Pero ahora se conoció parte de su pasado, que poco coincide con su presente. Fue flogger, la tribu urbana que fue furor en el país hace 10 años. Hermano de Facundo, detenido el 27 de junio en un control policial vehicular en Esquel, Chubut, porque tenía un pedido de captura internacional emitido por Interpol Chile, donde está acusado de incendiar un fundo, entre otros delitos, Fernando Jones Walla lideró el 1 de agosto la protesta en la Ruta 40 en el pull-off de Resistencia, que fue reprimida por la Gendarmería, y que presuntamente fue la última vez que fue visto Santiago Maldonado, desaparecido desde entonces. Un día antes, el 31 de julio, el ex flogger había sido detenido junto a otros 2 compañeras de la RAM. Tenía en su poder un manual de guerra, un cuchillo y un papel con indicaciones. Una era dar un golpe de prensa. Este trabajo que estamos llevando a los jóvenes es el legado de la palabra mapuche. Es la experiencia que vivieron los antepasados. Es el conocimiento y la sabiduría que no se debe perder. Nosotros estamos trabajando para que no se pierda ese legado milenario de los mapuche, dice hoy Fernando Jones Walla. Sin embargo, hace unos años sus intereses eran diferentes. Participaba de las juntadas flogger en el Abasto y era activo en las redes sociales, principio básico de la tribu urbana que lideraba Agustina Cumbio Rivero. La tribu urbana fue furor en el país durante 2007 y 2010. El lugar de encuentro elegido en la ciudad de Buenos Aires era el Shopping Abasto y sus inmediaciones. A partir de determinada hora era imposible transitar la zona sin encontrarse con adolescentes vestidos con colores fluo, pelo lacio con raya al costado y zapatillas de una marca en particular. Todo sin distinción de género. Bien, me interesaba retomar estas noticias como disparadores de algunas de las cuestiones de las cuales vamos a charlar hoy. Y también, como les decía recién, porque el tema de la mapuchidad o la identidad mapuche, todo lo que se refiere al pueblo mapuche y sus problemáticas, me son muy cercanas afectivamente y epistemológicamente. Yo empecé a trabajar, y esto tiene que ver, como decía al inicio, con las razones por las cuales uno se acerca a ciertas discusiones y no tanto a otras. Yo empecé a trabajar en Neuquén en mi tesis, mejor dicho, para una beca de extensión universitaria cuando todavía cursaba comunicación social. La idea, el objetivo de esa beca de extensión era reconstruir la historia de una comunidad mapuche que nos había solicitado, demandado ese trabajo. Y la verdad que durante el primer año de viaje, intensos viajes a Neuquén, cerca de la meseta de Namuncurá, era como muy frustrante porque en los viajes, en las visitas a los puestos familiares, no encontrábamos esa mapuchidad. Era todo más bien desde nuestra perspectiva citadina y urbana, era todo muy cercano a lo rural.
¿no? Eran todos pequeños campesinos que nos contaban sus historias familiares, dónde habían nacido, nos contaban de sus prácticas de cría de ganado, alguno que otro cultivaba algo, nos hablaban de una sola ceremonia a la cual nosotros al inicio no tuvimos acceso, y realmente la frustración que sentíamos con mi compañera era cada vez más creciente, porque no sabíamos qué preguntar, cómo preguntar. Después uno se va dando cuenta a medida que justamente la antropología comienza a ser más cercana, que no solamente qué es lo que uno pregunta, sino cuándo uno pregunta, y que muchas veces la pregunta no es la única forma de acceder al conocimiento sobre ese otro, ¿no? Sobre esa otra realidad. Hay otro montón de modos de acercamiento con ese otro u otra que hacen a que uno conozca, ¿no? a esa persona, o a ese grupo, o a esa comunidad. Pero realmente la idea de la identidad étnica era una noción que nos interpelaba, a la cual no podíamos abordar, realmente nos quitaba el sueño, y lentamente entonces fuimos optando por leer un poco más en relación a esta cuestión de las identidades étnicas, ¿no? Y realmente, con el paso del tiempo, como decía, no solamente fue un aprendizaje el volver, sino entender que en la relación con el otro es donde se van creando los lazos de confianza para poder acceder a ciertas prácticas, al idioma mismo, a los cantos. O sea, el hecho de volver a sostener ese vínculo con el paso del tiempo nos fue abriendo a la realidad de esa comunidad mapuche. Si quieren, después podemos volver sobre este tema. Pero la identidad es una noción muy cara a la antropología, ¿no? Inicialmente porque no solamente el estudio del hombre como ser humano, ¿no? Sino que la antropología está absolutamente vinculada al estudio de ese otro, ¿no? Y entonces el estudio del otro siempre va a aportar un grano de arena para la construcción de uno y una mismo, ¿no? O de una comunidad con tal o cual identidad. Esto es un poco lo que está en el núcleo de la propuesta que tengo hoy para compartirles, ¿no? Es cómo pensar la identidad. Evidentemente la antropología ha ido, como cualquier otra disciplina social y humana, ha ido cambiando con el tiempo en sus abordajes sobre ese otro y sus identidades. Se ha visto enriquecida a través de diferentes otras disciplinas sociales y humanas, el psicoanálisis, la sociología, los estudios de género, los estudios culturales. Y ahí justamente, en relación a los estudios culturales, es que yo me voy a detener. Uno de los clásicos autores a los cuales recurrimos quienes trabajamos con pueblos originarios es Stuart Hall. Stuart Hall fue un sociólogo jamaiquino, sociólogo, filósofo. Quiero mostrarles nuevamente, no tengo fotito de Stuart Hall, pero sí, ¿se ve ahí? Perfecto. Un poco el desarrollo que les traigo hoy tiene que ver con el trabajo, perdón si alguien aparece por detrás, el trabajo de este libro que se llama ¿Quién necesita identidad? Perdón, el título del capítulo, y el libro se llama Cuestiones de Identidad Cultural, es de Stuart Hall y Paul Dugay. Stuart Hall, como decía, fue un teórico de los estudios culturales, sociólogo jamaiquino, vivió toda su vida en Inglaterra. Fue muy inspirado por Marx, por Gramsci,
ha trabajado muchísimo, ya falleció en 2014, ha trabajado muchísimo sobre cuestiones relacionadas con la hegemonía, los medios de comunicación, la cultura popular. Y como les decía recién, su contribución ha sido muy importante en lo que hace a comprender, entre muchas otras discusiones y debates, la cuestión de las identidades étnicas, ¿no? Stuart Hall, junto con varios de sus colegas, entre los cuales está Lawrence Grossberg, entre tantos otros, ha sido siempre la de situar la pregunta por la identidad y los estudios culturales en el marco de las discusiones contemporáneas. Entonces, en este texto, que se llama ¿Quién necesita identidad?, comienza por esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos dándole vuelta al término? Y también comienza pensando y preguntándose, ¿es necesario que sigamos hablando de identidad? ¿Cuál es habiendo tanta disciplina social y humana que aborda este tema? Está claro, digamos, aquí como antropólogos, nosotros tenemos una camiseta bien puesta y todo es como un mantra que nos repetimos permanentemente, y es el de no esencializar, ¿no? O sea, cada vez que hablamos de identidad, todo el tiempo el mantra que nos repetimos es no hay una esencia, ¿no? No hay una esencia unificada, integral, siempre la misma, ¿no? Inconmovible e inmodificable, ¿sí? Y hay un montón de discusiones dentro de las disciplinas, como decía, sociales y humanas, que le han entrado de lleno a la noción de identidad, ¿no? Los estudios postcoloniales, el feminismo, el psicoanálisis lacaniano, etcétera, etcétera. Stuart Hall lo que va a decir es, a pesar de que hay un montón de críticas, desde, como decía recién, el feminismo, el deconstruccionismo derridiano, etcétera, etcétera, la identidad sigue siendo un concepto necesario para la vida, necesario para hacer ciencia, necesario para entender muchas de las problemáticas sociales que hasta hoy nos acompañan, ¿sí? Entonces lo que él va a decir es, ¿por qué sigue siendo importante? En primer lugar, tiene dos argumentos muy fuertes, ¿no? En primer lugar dice, no hay nada mejor, básicamente. O sea, no hay ningún otro concepto que haya venido a poder reemplazar la idea de identidad. Cuando Lavero Lema en la charla anterior nos hablaba de este concepto de hibridez, ¿no? Dentro de las cosas que compartía con nosotros era esta idea de la antinomia taxativa entre naturaleza y cultura, ¿no? Tan cara a la modernidad eurooccidental. Antropológicamente hablando, cultura es un término que, por ejemplo, una noción que, por ejemplo, los antropólogos sí estamos pudiendo dejar de utilizar, ¿no? O por lo menos críticamente ubicarla en nuestras investigaciones de otra forma distinta a la anterior. Entonces, hablamos de ontología, hablamos de mundo, ¿sí? O sea, es una noción que ha encontrado algún que otra palabra, término que la reemplace y que pueda decir otras cosas, ¿sí? Cuando hablamos de naturaleza, bien decía Lavero, hablamos de seres humanos y no humanos, ¿sí? Hablamos en otro tipo de jerga, hablamos de recursos. Hay palabras que pueden permitirnos pensar en otros conjuntos de términos asociados a eso. Pero en identidad, dice Stuart Hall, todavía no ha llegado nada que pueda reemplazar a esa palabra. Y en segundo lugar, dice él, es importante que tengamos en cuenta qué conjunto de problemas vienen asociadas a esa noción, ¿no? O sea, la identidad sigue siendo muy importante para comprender otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, la de los pueblos originarios. Por ejemplo, la de los migrantes. Por ejemplo, la de la propia sociedad. Cuando uno
habla y se critica o se valora, por ejemplo, las características de Latinoamérica o de Argentina mismo, estamos básicamente hablando de lo que significa, lo que abarca una identidad nacional, ¿sí? Entonces, hay un montón de, ni hablar del feminismo. ¿De qué está hablando el feminismo? ¿De qué significa ser mujer? ¿De qué significa con la construcción de determinados géneros en una sociedad particular y en un momento histórico particular? Entonces, la identidad, dice Hall, sigue estando adosada a un montón de problemas que son muy caros a nuestras sociedades actuales y pasadas. Lo que él dice es difícil. Yo acá, lo que él dice es difícil postular una concepción. Yo creo que acá es muy importante esto porque muchas de las investigaciones, de las intervenciones, de las propuestas de extensión que realizamos los antropólogos, tienen más que ver con, no tanto con encontrar un concepto, sino con encontrar herramientas para entender procesos, ¿sí? Entonces, acá la identidad también está todo el tiempo atravesada, más que como una receta, más que como una definición taxativa. Stuart Hall va a establecer una serie de elementos para poder pensarla como un proceso. Lo que va a decir es que muchas veces, en el sentido común, es más fácil hablar de identificación, a pesar de que en el fondo no termina siendo tan claro si uno se pone a indagar hasta el fondo sobre esa categoría, termina trayendo complicaciones tan grandes como las que trae la noción de identidad. Lo que pasa es que él dice que suele ser un poco más amable esa categoría porque nos permite, por ejemplo, entender que es el reconocimiento de un origen en común o de una característica en común, con un grupo, con un otro, ¿no? Y entonces, digamos, con un ideal, no solamente con características, con un ideal, con un objetivo, ¿sí? Con un conjunto de valores morales, ¿no? Y es como que desde el enfoque discursivo se ve siempre la identificación como un proceso, ¿no? O sea, yo no nazco identificándome con un partido de fútbol, un barrio, un pueblo, una nación, sino que lentamente voy aprendiendo a cómo identificarme con eso, ¿no? Con ese grupo, con esa nación, etcétera, etcétera. La identificación siempre está en proceso, ¿no? Entonces lo que va a decir Hall es... Ay, me estoy escuchando porque hay alguien que tiene el horror espanto. El eco de la identificación, de la identidad. La identificación siempre es algo que se puede perder o se puede ganar, siempre está en proceso, siempre es posible abandonarla, ¿no? O sostenerla. Y ahí es cuando empieza Hall a encontrar su propia propuesta de lo que es la identidad. La identificación es un proceso de articulación, dice él, una sutura. Nunca es una subsunción a algo, sino una sobredeterminación. Siempre hay una falta, nunca hay una proporción adecuada de mi identificación. Yo tengo que estar permanentemente construyendo esa identificación. Nunca es una totalidad. Por eso hay Hall, junto con tantos otros, hablan de Derrida. Derrida es un filósofo francés
que acuñó el deconstruccionismo y una categoría analítica que se llama la différance, que es como la capacidad de diferir, ¿no? O sea, de siempre, es muy difícil traducir el término en francés, pero sería como esta idea de que uno siempre difiere y que al diferir, ese proceso nunca está del todo terminado. Entonces, esta idea de différance es lo que le permite a Hall decir, la identidad y o la identificación nunca es un proceso total o totalizante, acabado, ¿no? Es algo que siempre se da en un efecto de frontera, que siempre se da en interacción con un otro o una otra. Siempre está ahí el masculino presente. Siempre nos definimos y nos identificamos por lo que queda afuera, ¿no? Por nuestro, a través de nuestro exterior constitutivo. La identidad no es un núcleo estable. Como decíamos recién, no es una esencia inalterable. Por esto es que los ejemplos que elegimos al inicio como disparadores demuestran un poco esta idea, que a veces se cuela en el sentido común o incluso estratégicamente en los discursos de actores hegemónicos. Cuando leíamos la nota de Fernando Jones Wala, habrán notado que el diario de la Nación dice, el líder mapuche, hoy detenido por tales y tales causas, portaba una serie de elementos en su mochila. Sin embargo, hace unos años era flogger, ¿no? ¿Qué quiere decir ese sin embargo? ¿No? Es como, hay como un pero y un sin embargo que están marcando una posición respecto a Fernando Jones Wala, como que ahora es mapuche, pero antes fue otra cosa, se identificaba como flogger, ¿no? Con esa, ¿no? Con esa estrategia, mensaje subliminal, que en otros medios de comunicación no fue para nada subliminal, fue bastante claro y directo, de que Fernando Jones Wala no podía haberse identificado antes como flogger, ¿sí? Urbano, y hoy ser un líder de una organización mapuche. Está permanentemente operando en nosotros, en los medios masivos de comunicación, en el Estado, esta idea de que la identidad muchas veces se debería acercar con a un núcleo estable, a una esencia que con el paso del tiempo no puede cambiar, ¿no? Y eso no es lo que la identidad, según Hall, significa. Tampoco hace referencia la identidad a un yo colectivo o verdadero que se oculta detrás, dice él, de muchos yoes. No es un pueblo con una historia o un origen en común, raíces en común, etcétera, etcétera, que pueden garantizar una unicidad o una pertenencia cultural sin cambios. Tampoco es eso, porque las naciones tampoco son las mismas a lo largo del tiempo. Entonces, y ahí el posmodernismo y la globalización, va a decir Hall, son fundamentales para entender esto, ¿no? O sea, pensemos en la idea de el ejemplo paradigmático del Estado boliviano, ¿no? Que a través de su reforma constitucional se identifica como un Estado plurinacional, ¿no? O sea, hasta hace unos años Bolivia era solo una nación. Hoy son varias naciones. Entonces, Bolivia, Ecuador,
y la presencia de estados que, aunque no se reconozcan como plurinacionales, se reconocen como pluriétnicos y constituidos por una diversidad sociocultural, son el ejemplo de que las naciones también pueden, y los estados nacionales también pueden cambiar con el tiempo y no quedar, no autorreconocerse como constituidos por una sola identidad nacional, ¿sí? Entonces lo que dice es que todos estos ejemplos, todos estos cambios históricos son los que nos permiten seguir pensando en la identidad, ¿no? La identidad y la cultura. Después voy a hacer un breve pie de página en relación a eso. Entonces lo que él dice es, las identidades se constituyen siempre dentro de la representación, nunca fuera de ella. Tienen que ver con las invenciones de la tradición y con las tradiciones mismas, o sea que sí permiten una cierta identificación, por ejemplo, con lo que es una nación o un grupo, ¿no? Pero nunca es la reiteración incesante de lo mismo. Y aquí hay una frase que me parece que condensa casi todo lo que Hall nos quiere decir, que no es de él, es de un tal Gilroy. Dice Gilroy, la identidad es, más que la reiteración incesante, lo mismo que cambia. O sea, la identidad es siempre, y ahí hace un juego de palabras, dice, no es la asociación con las raíces, roots, sino la asociación de los derroteros, roots como rutas, ¿no? O sea, hay algo que siempre nos está permitiendo identificarnos, pero eso también puede cambiar. Después podemos charlar un poco sobre las fotos, sobre lo que ustedes escribieron y poder entender cómo es esto de lo mismo que cambia. Y acá también hay una cuestión muy fundamental para Hall, ¿no? Hall muy permeado por lecturas de psicoanálisis freudiano, lacaniano, Foucaultiano, etcétera, etcétera. Lo que va a decir Hall es que las identidades se construyen dentro del discurso, nunca fuera de él. Y que hay que considerar a las identidades producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas. O sea, emergen en el juego de las modalidades específicas de poder y por ello son más producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una identidad única, idéntica y naturalmente constituida. Y acá es donde de vuelta Hall inscribe esta idea de identidad en relación a un otro, en las formaciones discursivas, no entendiendo discurso solamente como lo que uno dice, sino como también la performance de nuestros discursos, ¿no? Que la realidad en su mismo decirse se hace. Y dice con total claridad que la identidad se construye a través de las diferencias, no al margen de las diferencias. Se construye en la relación con ese otro u otra, con lo que no es o con lo que falta, o sea, con ese afuera constitutivo. Y la última cosita que me interesa rescatar, porque después el texto es muy rico, pero muy fino en sus discusiones con el marxismo de Althusser, con el primero y último Foucault, con algunas consideraciones lacanianas sobre el complejo de Edipo, etcétera, etcétera, es esta última partecita que Hall va a proponer,
que es, en definitiva, lo que él entiende como identidad, ¿no? O como forma de entender la identidad. Es de nuevo ese punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y las prácticas que están todo el tiempo interpelándonos, hablándonos, poniéndonos en un determinado lugar como sujetos sociales de discursos particulares, eso por un lado, y por el otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos capaces de decirnos. ¿Cómo podríamos traducir esto en lenguaje más coloquial y más aprehensible? Lo que está diciendo Hall es básicamente que la identidad es ese momento de sutura, ese momento de encuentro entre cómo los otros y las otras instituciones, prácticas discursivas, relaciones de parentesco, allegados, etcétera, etcétera, nos dicen que somos, las marcaciones, ¿no? Que todos transitamos y percibimos de esos otros. Y nuestras propias autoidentificaciones, que a veces no coinciden. Y ahí es donde suelen producirse problemas, ¿no? ¿Qué es lo que una mujer podía hacer, podía decir? ¿Cómo debíamos comportarnos como mujeres, ¿no? Eso que hoy es entre otras cuestiones, una lucha, tiene que ver con ese lugar en el que las mujeres fuimos, desde las cuales las mujeres fuimos interpeladas, en qué lugar nos colocaban, ¿sí? Y el conflicto deviene en parte de esa falta de articulación, de ese ruido que hay al momento de la sutura. Lo mismo pasa con los pueblos originarios y los ejemplos que veíamos, ¿no? Este movimiento de ser mapuche urbano o de ser pueblo indígena en las ciudades fue algo completamente disruptivo, porque por la conformación de las naciones ya independizadas en toda Latinoamérica, hay un punto en común que es que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, quedaron en su mayoría en ciertos espacios territoriales, siempre asociados a la ruralidad, con sus consecuentes otras características, atraso, ¿no? Falta de desarrollo, falta de literacidad, en el caso argentino, salvajismo y barbarie. Y es disruptivo cuando esa marcación de los sectores hegemónicos se ve interpelada por sujetos que, a pesar de vivir en la urbanidad, se consideran originarios. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, lo que dice Hall es básicamente que atendamos a la idea de esas relaciones de poder, esas prácticas y esos discursos que nos van marcando quiénes somos y también nuestras propias construcciones de subjetividad que nos permiten que, por un lado, aprehenden y se apropian de esas marcaciones ajenas, pero que también pueden responder y agenciar sobre esas marcaciones. Yo no sé si ustedes quieren que yo continúe o hacemos un pequeño corte con alguna que otra pregunta, comentario, bostezo, sonrisa. No, esto es todo de ustedes, ¿verdad? Sí. Una última acotación que hago en relación a lo que nos convoca, que es en parte esto que decían las compañeras de las salas, ¿no? Del museo. La antropología, como decíamos al inicio, es una disciplina que ha tenido como su centro esa otredad, ¿no? En sus con diferentes enfoques, con diferentes desplazamientos, con
con cambios radicales en algunas de sus perspectivas, ¿no? de análisis de ese otro. Y en parte eso ha sido como muy constitutivo de la disciplina, ¿no? O sea, al inicio la disciplina antropológica pensaba siempre a ese otro como, siempre lo medía y lo comprendía en relación a su propio pupo, ¿no? O sea, nuestro propio pupo. O sea, el otro era entendido, esa identidad, ese otro era comprendido, por ejemplo, en relación a la diferencia cultural. Lo que al otro le faltaba y lo que no le faltaba. No hacía falta que estuviera muy lejos, ¿no? De nuevo, el ejemplo de los pueblos originarios, conceptualizados como salvajes, sin desarrollo, sin cultura, ¿no? Sin progreso. Siempre era definido en relación a un yo nacional, a un yo etnocéntrico que medía esa diferencia con el otro. Con el tiempo la antropología fue modificando ese modo de pensarse y empezó, entre otras cosas, a entender la diferencia, no tanto como diferencia, sino más bien como diversidad, y a entender también que esa diversidad siempre se construye en el marco de relaciones de poder, ¿no? Que están atravesando esa construcción de la diferencia y la diversidad. ¿Están todas dormidas? Por supuesto que no. Estamos escuchando atentas. Estamos como obnubiladas así escuchándote. El punto también interesante es que por ahí, si alguien quisiera recuperar algunos de estos conceptos, puede entrar al cuadernillo divergente y recuperarlos, pero de alguna manera la intención también es abrir ahora un poquito las preguntas o los comentarios, si quisieran poner también en el chat algunas preguntas o percepciones en torno a lo que estamos escuchando, porque muchas veces, así como nos sucede, mientras escuchamos hablar a otro, en este caso a Carolina, se nos van como viniendo a la mente no solamente ejemplos, sino también algunas situaciones. ¿Sí? Entonces, quizá algunas referencias son en torno a lo que sucede en el museo, en relación a la experiencia de visitarlo, pero también en situaciones cuando no estamos en él. Desde ver un programa de televisión, un almuerzo familiar, encontrarnos con una charla entre amigos, diciendo quién es y quién no es tal persona, o cómo los medios de comunicación remiten a la identificación de las personas en términos taxativos, o sin negociación o sin lugar a cambio. Como si de alguna manera la seguridad de ese otro estaría marcada por un estereotipo. La idea también hoy es pensar en esas etiquetas, o de alguna manera como generalmente sucede que las etiquetas nos llevan a pensar siempre en una forma establecida. Tal vez es mucho más difícil pensarlas a las personas o a las identidades sin etiquetas, porque eso nos llevaría también a una inseguridad también bastante fluctuante de quién es ese otro al cual me presento, y al mismo tiempo quién soy yo en relación a ese otro. O sea, es como que de alguna manera también no terminar de entender quién es el que se presenta ante mí me da inseguridad también a cómo me presento yo. Ahí Renata está poniendo una pregunta, ¿sí? Con este concepto no es posible caer en nuevos fascismos, igual en la lucha por la propia fracción o identidad. Muy interesante. Sí, más en los tiempos que corren. Es inevitable clasificar el mundo, ¿no? O sea, la antropología no está pensando en un mundo sin observar ese otro, porque como decíamos recién, la identidad, la propia identificación y la propia identidad es inviable sin ese
otro constitutivo, sin ese afuera constitutivo, sin esa relación con ese otro. Y en esa relación es inevitable, yo diría que es hasta universal la idea de clasificar, más que la idea, la práctica de clasificar. Creo que la apuesta es poder historizar, primero poder entender cómo se dan estas posibles diferencias entre los modos en que yo clasifico a ese otro y cómo ese otro se autorreconoce, porque ahí es donde puede llegar a haber diferencias que devengan en problemas sociales serios, ¿no? Entonces, yo le digo mapuche, vos no podés ser flogger o no podés vivir en la urbanidad porque los pueblos originarios quedaron, las comunidades quedaron todas relegadas a espacios urbanos y evidentemente allí va a seguramente a haber un conflicto, ¿se entiende? Porque hay un ejercicio de poder donde yo estoy tratando de imponer una cierta práctica y un cierto discurso sobre cómo debe ser el otro, cómo debe ser, cómo debe comportarse, cómo debe hablar, etcétera, etcétera. Qué hacer con su cuerpo, etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que por ahí, Renata, la idea sería no a priori entender que esa relación con ese otro es un fascismo. En realidad es ese otro, esa relación con ese otro es constitutiva de lo que somos, ¿sí? O sea, nadie deviene lo que es sin ese otro constitutivo. Bueno, ahí el psicoanálisis tiene muchísimo para decir en relación a eso. Desde la antropología también, ¿no? O sea, como decíamos recién, pensar en el movimiento feminista, pensar en los movimientos étnicos, en las múltiples demandas de minorías, no solamente de pueblos indígenas, sino también de pueblos migrantes. Son todos ejemplos que nos dan la pauta de que es necesario, sí, emplazar estas discusiones en relaciones históricas de poder, ¿sí? Donde hay cosas que se refieren a la propia subjetividad, pero también a colectivos, de mayor alcance, ¿no? Y sobre todo, relaciones de poder donde hay agentes con mayor eficacia discursiva y pragmática. Entonces, no partamos, yo invitaría a que no partamos de entender que hay un fascismo en esa relación. En realidad es constitutivo de eso. Y luchar por la propia identidad, efectivamente, como decía Hall, o sea, y si ustedes visitaran que ojalá lo hayan hecho o lo hagan cuando volvamos al museo, en la sala donde están las imágenes, el mapa y una serie de textos sobre los pueblos originarios en Córdoba, claramente vemos que, por ejemplo, la lucha por la identificación o por las identidades indígenas comechingonas en Córdoba, comechingonas y sanovironas, sigue teniendo una actualidad muy grande, porque son años de sostener discursos de miscigenación, nunca me sale esa palabra, chicas, mestizaje y extinción de los pueblos originarios en Córdoba, que hace que hoy por hoy los que se reconocen como comechingones y sanovirones sean puestos bajo sospecha, ¿no? Por falta de autenticidad, por aloctonía, ¿no? Por ser truchos, y eso se da lastimosamente en la mayoría, se da con la mayoría de los pueblos originarios en el país. Entonces, ahí no hablaríamos de fascismo, hablaríamos de relaciones de construcción de alteridad históricas que hacen que nosotros como educadores, educadoras, investigadoras, docentes, etcétera, etcétera, tengamos que asirnos de esta serie de herramientas para poder pensar de manera no taxativa, sino más bien abrirse a preguntas. No sé si me fui por las ramas, Renata, pero bueno, ya más o menos está. Sí, por ahí, Carito, por ahí aportaría a pensar esta cuestión
que dice Renata, en el sentido de pensar cuando esas demandas se radicalizan, ¿no? Que ahí es donde la antropología, antes que pensar el carácter moral de la demanda, va a pensar, como dice Caro, en la genealogía o el proceso histórico, justamente para poder comprenderlas, porque si no, efectivamente, las demandas se radicalizan. Y creo que en ese germen del fascismo, del que quizás detectó ahí Renata lúcidamente, tiene que ver con, fundamentalmente, con la ilusión de que la desaparición del otro hace de mi mundo un mundo mejor. ¿Sí? Entonces, esa ilusión es la que promueve, digamos, gestos y prácticas fascistas, que no necesariamente, hay un abanico de posiciones antes de llegar a eso. Y es ahí donde las instituciones, en este caso museo, escuela, lo que decía Silvia recién, televisión, medios de comunicación, tenemos que estar alertos para no promover esa radicalización de las demandas, ¿no? Que pueden llevar a enfrentamientos que supongan el sufrimiento de muchos seres humanos, ¿no? Y actos de crueldad, como lo hemos vivido con la experiencia del terrorismo de Estado, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante la tarea educativa, porque lo que hace es alertarnos de ese proceso histórico y comprender estas posiciones, y poder advertir todo ese abanico de posibilidades antes de que se transformen en demandas radicalizadas, no escuchadas, y que provoquen enfrentamientos que ya sabemos, porque la historia lo ha demostrado, son infructuosos y muy dolorosos y que se convierten rápidamente en tragedias. Quizás por el tema también del horario, vamos a tratar de pasar a la parte más didáctica para seguir también indagando sobre este tipo de representaciones y también situándonos a nosotros en la búsqueda también de materiales educativos o herramientas para trabajar con el otro. En este caso, con todos estos conceptos y por ahí preguntas, y es reinteresante que nos lleguen a la mente más preguntas acerca de lo que estamos escuchando, pensar en dos ejemplos. Por un lado, vamos a trabajar un poco sobre nuestra imagen, nuestra fotografía de la infancia, y después en una segunda parte, ya en el cierre, vamos a trabajar sobre un material museográfico de nuestro museo para que también podamos encontrarnos con situaciones un poco más generales en torno a lo que los visitantes buscan también en dicha institución. Entonces, por ahí el ejemplo situado de nosotras, nosotros cuando éramos niños, nos lleva también a repensarnos a nosotras mismas como si somos iguales o no, qué quisiéramos ser y fundamentalmente qué no queremos ser. Entonces, por ahí el ejercicio, Gaby, si querés que volvamos a la foto, podamos encontrarnos también con estas palabras que pusimos en las columnas, en este gráfico que podríamos llegar a hacer sobre la lectura que podemos hacer sobre nuestra imagen, y también en situaciones, en gestos, en sensaciones de lo que sucedía con nosotras en esa imagen, ¿no? Tal vez si tuviéramos que imaginar una imagen, yo cuando Gaby decía lo de la foto, pensaba en esto. No sé si la pueden ver. Ahí estoy yo y mi hermana. Esa foto es de cuando tenía 5 años, yo en jardín, y es una fotografía de la fiesta de fin de año. Creo que es una de las únicas fotos que tengo de esa época, porque cuando yo era chica, digamos, no era muy fácil tener fotos. Digo esto también porque muchas veces en los museos encontramos que la fotografía tiene un protagonismo tal a la hora de hablar de cuestiones museológicas muy fuerte. Tal vez en algún momento la museología se dedicó más a las materialidades o cuestiones arqueológicas o etnográficas, y hoy por hoy la imagen como herramienta, como posibilidad, nos lleva a pensar también en otras situaciones y en un otro. Presente y activo en la imagen cuando nos encontramos con ella. Una de las cosas que me acuerdo de esa foto es que, bueno, ahí estoy vestida de mariposa y que me ajustaban mucho las alitas porque ese traje me lo habían prestado una vecina. Sigo teniendo los rulos.
Y hay una cosa que me encanta de eso, es que hay algo que me sigue gustando mucho, que es ponerme un vestuario de otra, o de otro, ser otro. En ese caso, bueno, yo era mariposa. La idea ahora de retomar este ejercicio, que es como una manera también de ver la identidad, cómo es atravesada este concepto, esta categoría en nuestras individualidades, ¿no? En nuestras propias subjetividades, cómo la vamos construyendo, es ver ese paso del tiempo, ¿no? Bueno, para los que recién se van sumando, se sumaron después de cuando di la consigna, era buscar una fotografía de la infancia, ya sea en papel o digital. Y poder hacer una primera, antes de la charla, digamos, poder hacer como una lluvia de ideas, palabras, que podrían identificar esa foto, ¿no? De una misma en otro momento. Por ejemplo, yo elegí esta. ¿Se alcanzó a ver? Bueno, yo durante mucho tiempo fui la Gaby de lentes, y después me operé, así que ya eso cambió mi identidad. Interesante pensar, bueno, ahora en otra lluvia de ideas, después todo lo charlado con la Caro, y todo este devenir entre nosotros mismos, nuestra propia vivencia y experiencia, bueno, que seguir escribiendo en el papel, dar un momento también para pensar, bueno, qué cosas resistieron el paso del tiempo y qué cosas se transformaron, ¿no? ¿Cuáles son esas sensaciones, gestos que permanecen en el tiempo? En este devenir, en esta trayectoria más individual, mi flequillo dice, ¿no? Como, bueno, ¿qué permanece y qué se transforma? ¿Qué es elegido por mí, después de tanto tiempo que pasó? Y si tienen una foto de alguien, de una familiar, de alguien cercano, que conocen, o de otra época, bueno, ¿qué se transformó? ¿Qué veo yo de ese otro, de ese familiar, de ese sobrino, de esa nieta, no sé? No sé si consiguieron algunas fotos, de alguien más, y también pensar en otra lluvia de ideas, bueno, ¿quién no soy? O sea, ¿quién no fui? ¿Quién no soy? Esta diferencia, ¿no? En esta construcción de la identidad de ese otro, de que a partir de la diferencia es que me constituyo como yo. Entonces, ¿quién no soy hoy? ¿Quién no fui? ¿Quién no voy a ser nunca? ¿No? Dentro de estas características que vemos en esta imagen. Para ver también la cuestión más como por la negación, ¿no? Por la negativa. No sé si alguien más quiere mostrar su foto, compartirla, y decir algo relacionado a eso. Puede ser por el chat también, si no se animan a mostrar la foto. Por ejemplo, yo acá... Ah, sí, alguien. Ah, Gisela, sí. Te falta el audio. Ahí está. Hola a todos, a todas, acá estoy. No sé si se llega a ver, no es digitalizada. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Bueno, Sí. esta foto es en el patio de la casa donde compartí toda mi niñez. La casa paterna es el patio y ahí estoy en la pileta en un día de verano con mi hermana Gabriela. Y recuerdo que tiraba esa pelota, tenía 5 años, y tiraba esa pelota y salpicaba, y esa era nuestra diversión todo el tiempo. Encima no teníamos que hacer ruido porque se dormía la siesta. Nuestros padres, nuestros abuelos dormían la siesta, entonces teníamos que tener ese cuidado. Y la lluvia de palabras que me vino al ver esa foto es niñez, hermandad, jugar, risas, diversión. A ver, esperen un momento, bajen la voz, ahí está. Complicidad, y bueno, y lo que persiste con el tiempo es que hoy continuamos
divirtiéndonos de esa manera, pero ahora sumamos a nuestros hijos y a nuestra familia. Y bueno, y seguimos compartiendo algunos días, digamos, de verano. Bueno, eso es lo que quiero compartir. Ahí está. Gracias, Gisela, re lindo. A ustedes. Juntemos algunas más y hacemos una lluvia de ideas, todas desaparecen de la pantalla, che. ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Me cambié de cuenta. Yo quería mostrar mi foto. ¿Se ve ahí? Acércala un poquito más a la cámara. Ahí. Ahí está. Bueno, la de anteojos soy yo, Paula, y la de al lado es mi hermana, Nati. Esto fue más o menos hace 14, 15 años. Yo vivía en Neuquén en ese entonces. Me había ido, soy de Jujuy, me había ido a vivir a Neuquén porque tenía una hijita chiquita. Y ahí mi hija estaba cumpliendo 1 año y mi hermana fue la única que me fue a visitar a Neuquén, a donde yo vivía. Y yo estaba re contenta porque hacía ya 1 año que vivía ahí y de mi familia nadie había ido. Y bueno, mi hermana fue la única que se atrevió a ir ahí a Neuquén. Bueno, ahí estoy con el pelo largo, ahora tengo el pelo corto. Tenía anteojos de sol, ahora uso anteojos para leer. Tenía las ideas de ingresar a la Facultad de Medicina. Había intentado ya en Córdoba y tenía la intención de intentar ahí en Neuquén, en la Universidad del Comahue. Ahora estudio historia hace 8 años. Así que bueno, como que en esta foto encontré todas las ideas que yo tenía antes de lo que era, de lo que pensaba hacer cuando sea grande, ¿no? Y hoy tengo 34 años, ya para 35, y me doy cuenta que ya soy grande, que tengo el pelo corto, que utilizo anteojos, que mi hermana ya no está a mi lado, pero que seguimos soñando, o por lo menos sigo soñando cosas con ella, y que la vida me fue como mostrando que a veces se torna un poco dura, pero que está bueno intentarlo y está bien, está bueno también ir cambiando, ¿no? A medida que uno va caminando en esta vida, va eligiendo otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cambié de las ciencias exactas a las ciencias sociales y estoy enamorada de las ciencias sociales, trabajo en el Museo de Antropología y bueno, como que me fui constituyendo a medida que fue pasando estos 15 años en otra persona. Ya no uso esos anteojos de sol, de hecho ya no uso anteojos de sol. Eh, en otra persona creo que mi identidad fue mutando a lo largo de estos años. Y con lo que decía Caro, me quedo con esto de que la identidad es un proceso constitutivo, ¿no? Un proceso continuo, cambiante, y que por ahí los señalamientos y las marcaciones muchas veces nos dejan como con miedo a cambiar, ¿no? En el simple hecho por ahí de cortarse el pelo o de cambiar de carrera, ¿no? Que muchos chicos atraviesan eso, que es una marcación también de la elección de la carrera, y el poder decidir, no, no quiero hacer esto y hacer otra cosa, es también una forma de identificarse. ¿Alguna foto más de la infancia? Otra, por favor. ¿Es tan lindo la infancia? Sí, no hace falta que sea infancia, pero puede ser algo de otra época, de otro momento. ¿Alguien más? Así no hablamos nosotros solamente. Como decía Gaby recién, no hace falta que sea de tan lejana, porque si yo tuviera que mostrar, por ejemplo, una foto de febrero, podría claramente decir que no soy la misma. Hasta
el paisaje, la ropa, el color. Yo tenía un color dorado precioso de sol, de siesta, que ahora no lo tengo, digamos. Yo por ahí si puedo comparto mi foto, pero en realidad el tema es que la foto no la tengo, o sea, la tengo en mi memoria visual, la tengo abajo, pero justo estoy haciendo un poquito de reposo ahora, entonces, pero siempre es una foto que es de la niñez, que no tengo muchas fotos de la niñez, pero bueno, siempre me acuerdo de que estoy yo en el cumpleaños, mi lluvia de palabras era el cumpleaños de la vecina, recién salía de la piñata con toda la cara blanca como se usaba antes y de alegría, ¿no? Eh, yo particularmente no me acuerdo de ese momento, pero es lo que siempre a mí me refleja. Sí, lo que me puedo acordar de mi niñez, que a mí me gustaba participar mucho en los cumpleaños e ir y demás. Pero bueno, es lo que yo hice de la foto que yo había elegido. ¿Y qué cambió de todo ese recuerdo? Que ya no tengo tiempo para cumpleaños tanto como antes. Pero no, a mí los cumpleaños me parecen un momento sumamente alegre, obviamente que uno festeja un año más de vida o un nuevo comienzo, siempre esa posibilidad, pero me encanta y por ahí quizás a mi hija más grande le encanta también participar de los cumpleaños, ir y estar en ese momento de festejo, bueno, ahora con sus amigos, ¿no? Obviamente. Gracias, Max, qué lindo. Creo que también es cuando ella relata, es como que uno se va imaginando la foto, ¿no? Hasta la textura de la harina esa de las piñatas, los caramelos, el estar con otros en un cumpleaños. Yo pasé como muchos el cumpleaños sola en mi casa y vieron que distinto, ¿no? Pensar en un cumpleaños en cuarentena, pandemia, lo que fuere, y pensar en un cumpleaños con las personas que uno quiere estar. ¿Alguien más nos quisiera compartir su foto, su comentario, una descripción también puede ser? Angélica quería, pero se fue. ¿Se le cortó? Sí. De los pueblos originarios, se puede hablar de educación sexual, ¿cómo no vamos a poder hablar de una situación económica complicada en un contexto, digamos, con un trasfondo absolutamente cálido? Estoy de acuerdo. Nosotros con metáforas de guillotina o de fusilamiento, llorando. Marcela, estás compartiendo un audio o un relato de alguien. Sobre el tema que estamos hablando también. Ahí volvió Angélica, me parece. No se te escucha, Angélica. Si podés activar el micrófono. En la barra de abajo hay un micrófono que está en color rojo y tachado. Vos lo tenés que tocar con el cursor para que se active de nuevo. Ahí, ahora sí. Ahí está, ahí estamos. Perdón, pero la tecnología. Hoy se fue de nuevo. ¿Habrá tocado el teléfono? Tal vez tocó Sí. para abandonar la llamada. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos entonces a ir a un ejemplo museográfico para que podamos seguir desandando un poquito más en torno a la imagen, a la fotografía. Vamos a compartir una... Ahí volvió. Vamos, Angélica, tú puedes. Otra vez. Es el micrófono, el que es como
no el que parece como un teléfono. ¿Y ahora? Ay, ay, por Dios, espero que no se me vaya. Espero que no se me vaya de nuevo. Perdón, buenas tardes a todas. Bueno, no sé si se alcanza a ver esto, que es un 25, que tiene muchas fotos en distintos momentos. Hay una foto mía de cuando era bebé, que calculo que debe ser una de las primeras fotos a los 6 meses. Hay otra foto al año. Estoy con mis nietos, con mis primos, con mis tíos, con mis padres, con mi pareja. O sea, es como que la foto esta vi todos mis yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Volver a la infancia tiene por momentos cosas muy duras, que cuando se me quiebra la voz me doy cuenta de que no la superé, pero que en el día a día intento. Uno de mis mayores logros a nivel profesional fue la licenciatura en turismo. Soy madre, soy abuela, o sea, aparte de ser licenciada en turismo, en realidad siempre me desempeñé como guía. A partir de haber entrado a la carrera de guía de turismo, se me abrieron un montón de posibilidades y empezar a conocer y descubrir un mundo en el que pude realmente manifestar muchas cosas que era como que tenía guardadas. Y de pronto al ver todas estas fotos, y la puedo asociar con la idea de prosperidad, con la idea de abundancia en el sentido de que tengo muchas relaciones y que estoy en un entorno que a pesar de todo es un entorno cuidado y en un entorno donde pude ir desarrollándome, a pesar de tener cosas por superar, ¿no? Como me pasa. Pero en esto también yo por ahí había puesto que justamente hoy leí algo sobre las etiquetas, cuando hablaban de etiquetar y esto, ¿no? Y justamente ese escrito decía algo como que no soy una etiqueta, que me molestan las etiquetas, no solamente en la ropa, sino también es un escrito muy bonito, sino también en la piel, y cómo uno a lo largo del tiempo, que también es un poco lo que estuvieron hablando, va modificando o va cambiando, y cómo tiene que ver también ese cambio con la percepción que los otros tienen respecto de nosotros, y cuán bueno o cuán dañino puede llegar a ser esa percepción que los otros tengan sobre nosotros, y la manera en que nos hacen saber esas cosas que nos también o pueden hacernos más fuertes, o pueden a lo mejor esconder algún talento, por decirlo de alguna manera, que uno tenía guardado. Y yo tengo por ahí una cuestión con esto de las comunidades nativas o de las comunidades originarias, y de pensar también en estos, cuando recién mostraba la nota sobre el pasado de este chico, ¿no? Como que el pasado flogger no podía hacer que pudiera reclamar los derechos de su pueblo originario. Creo que yo no lo había pensado de esa manera, y por más de una vez también he tenido la postura esta de que el hecho de que si era de una forma, ¿por qué ahora es de otra? Y creo que tiene que ver, y cierro, con algo que me dijo mi mamá una vez en alguna de las tantas discusiones que hemos tenido, de que la gente no cambia, y la gente sí cambia. Así como se lo dije a ella, y creo que ahora es a lo largo del tiempo también, y de las propias vivencias nuestras, ¿no? También como que lo va entendiendo, pero ella una vez me dijo a mí, la gente no cambia, y eso también me movió mucho a mí, porque yo me sentía mal en el sentido de que cómo podía ser que no cambiara algo, sí tenía que cambiar, y creo que sí cambia, ¿no?
Gracias, chicas. Gracias por la paciencia. Gracias, Angélica, y gracias también por probar las tecnologías. Todos estamos probando también, así que en eso no te preocupes. Siempre he participado escuchando, nunca prendo la cámara porque la verdad que se me complica. ¿No ves que todas las veces que salí era porque me olvido y en vez de poner para ampliar o algo, pongo salir, estoy con el celular porque en la compu no tengo cámara ni micrófono, por eso. Perdón. Por favor, muchas gracias a vos. Gracias. Muy bien, ¿estamos entonces? Vamos a pasar al ejemplo museográfico. Así de alguna manera vamos encontrando puntos de encuentro entre todo esto que estuvimos diciendo, la charla y por ahí también en relación a una imagen que pueda estar vinculada también al museo. En este caso, vamos a encontrarnos con esta imagen. Vamos a mirar esta fotografía. Solamente voy a decirles que esta fotografía se encuentra en la exhibición del Museo de Antropología, en la sala Mensajes de Identidad. Y es una fotografía del año 2019, o sea, del año pasado. Vamos a observar la foto, vamos a pensar un poco en todas esas cosas que estuvimos escuchando recién en la charla y en las cosas que también nos provocaron nuestra propia foto, ¿sí? Y vamos a colocar en el chat, si quieren, alguien que quiera compartir, algunas palabras que nos provocan esta foto. Pensemos también en esto último que se trabajó como concepto de las etiquetas, ¿no? Pensar en la imagen también, qué elementos de la imagen nos llevan a pensar en etiquetas y qué elementos de la imagen también nos lleva a situarnos en otras posibilidades, en otras versiones que no sean las etiquetas establecidas. Podemos pensar también en los objetos, en los elementos, hasta podemos imaginar el lugar donde fue tomada esa foto. De alguna forma, hasta los colores nos dan pistas, también las texturas nos dan pistas, los gestos, no sé, hasta podríamos imaginar la piel, podríamos imaginar también si ese día, si era de día, si era de la tarde, hacía calor o no. Pensar también en la ropa o en estas cosas que uno usa todo el tiempo o algunas veces. Vamos a dejarnos llevar por esa primera sensación que nos provoca la imagen y vamos a colocar algunas palabras o si alguien les quiere contar, para también pensar cómo este dispositivo museológico, en este caso una fotografía, también nos puede servir para trabajar con nuestros alumnos o en nuestro grupo sobre identidades. Entonces, vamos a volver a pensar en esta foto ya desde la palabra. Gaby, ¿querés que recuperemos algunas de las palabras y... Algunas palabras salieron como abuelo sabio, parece que estuviera en la calle, se ven los carteles atrás, algunos dicen resistencia, otra persona dice el futuro, Constanza dice frente al patio Olmos parece, Constanza dice esfuerzo, Angélica dice, creo que la vincha es como una etiqueta que me lleva a identificar a la persona como integrante de un pueblo originario, una persona mayor que puede asociar que puedo asociar a la sabiduría. Fíjense que también en estas posibilidades de las palabras también empezamos a encontrar materialidades, es decir, cómo pensar en los objetos y los lugares como también contextos para situarnos en las identidades de esas personas, ¿no? En este caso, me parece como muy interesante también pensar en el lugar del patio Olmos, porque inmediatamente uno, si bien es el fondo de la foto, hay algunos elementos que nos parecen como cotidianos o nos llevan rápidamente a imaginarnos en ese lugar.
Y ahí Angélica pone algo también interesante, que es un objeto, la vincha, ¿no? Podríamos haber dicho también camisa, o podríamos haber dicho mochila. Sí, muy bien, monumento. Sí, un escenario. Esa fotografía fue tomada el año pasado para el 24 de marzo, cuando en plena marcha también una compañera nuestra que es del área de museografía le pide a Hugo se llama el señor de la foto, si podría tomarle una foto porque ya nos habíamos comunicado con él para empezar a armar como un mapa de imágenes de un mapa también de los pueblos originarios actuales en la provincia de Córdoba. Entonces, de alguna manera, esta imagen nos lleva a pensar en quién es esa persona y cómo podríamos relacionarla también con la identidad en la cual también él se siente parte o desde cuándo se siente parte. El relato que acompaña a esta imagen es un relato que lo podríamos pensar como un dispositivo didáctico. Fíjense que cuando pensamos en la imagen no solamente estamos pensando en el objeto museográfico, sino también qué elementos didácticos, en este caso un relato, podría acompañar a la imagen para poder indagar sobre qué nos muestra. Fíjense en este texto, por ejemplo. Objetos divergentes, la vincha. La historia de la vincha de Hugo comenzó cuando era niño, con un recuerdo, con un carnaval de la ciudad de Córdoba. Para los corsos me acuerdo que me disfrazaba de indio con una vincha y plumas. Me sentía feliz y contento de ponerme lo que quisiera, aunque muchas veces me miraran raro o a mi mamá no le gustara. No siempre fui cacique o comunero, fue por curiosidad de saber sobre la historia de mi familia. Ahí empecé a buscar, a hablar con gente que supiera, como quien dice, a investigar. Tenía más de 70 años cuando sentí que podía representar a la comunidad y también otros me eligieron. Recordé muchas cosas de mi padre que no entendía de chico y que ahora vuelven a mi memoria. Recuerdos de lo que me contaba y su relación con la tierra. No me importaba lo que dijeran los demás. Yo quería una vincha y se la pedí a las tejedoras en un encuentro que hicieron acá en la Biblioteca Córdoba. Ellas me hicieron una, aunque reconocieron que fue difícil porque no se sabe mucho de los dibujos comechingones. Tuvieron que consultar un libro. Desde ahí, la uso siempre para las reuniones, para los días importantes, para las marchas. La llevo en mi mochila con una vasija y romero para sahumar donde me inviten a una ceremonia. A veces en una escuela, otras en la casona o en la isla de los Patos. Los objetos, lo que uno hace y recordar a los que no están en el presente, es una forma de decir que estamos vivos. Somos los comechingones de ahora. Tal vez con estas palabras, como si fuera un relato también a modo literario, aclaro también que está basado en una investigación etnográfica sobre el pueblo de La Toma, que lleva adelante un equipo de trabajo integrado por antropólogos, también por geógrafos, y es interesante también el vínculo que se entabla entre el pueblo de La Toma y el territorio. Pensar también en estas posibilidades de una comunidad urbana en el presente y en un barrio muy popular como Alberdi, muy cerquita de alguna manera al centro. A modo de cierre, si alguien quisiera contarnos alguna sensación o algún punto de encuentro entre lo que vimos en la fotografía, lo que escuchamos en el relato y tal vez hasta nuestra propia fotografía de niños. Fíjense que hay puntos en común, como infancias, como objetos, como territorio, como situado, ¿no? Y cómo esto se puede convertir en un material didáctico para invitar a otros a hablar de sí en una situación de enseñanza-aprendizaje.
Me parece como muy impresionante, haciendo como, recopilando lo que fueron compartiendo, muchas gracias a todos los que compartieron la foto, y ahora con la foto de Hugo, qué bárbaro cómo preponderaron más que todo las prácticas, ¿no? Las prácticas de cuando uno era niña y ahora viendo a Hugo salía esto de abuelito sabio, ¿no? Esa asociación entre la acumulación de conocimiento y la edad, digamos, y la resistencia y la lucha asociadas a una vida ya transitada, y el juego, la diversión asociadas a la infancia, ¿no? O sea, ahí hay como, me resultó muy interesante observar cómo, más que adjetivos o características, que era una posibilidad de las que habían dado Gaby y Silvia y la Pau, preponderaron más que todo las prácticas, ¿no? Como marcadores de un momento en la vida y de una identidad que es el ser niña o niño. Y en el caso de Hugo también, ¿no? O sea, la idea de la marcación de la edad que hace que uno asocie esa característica a ciertas cosas y no a otras. Y esta idea de ver, ¿no? la vincha y tal vez digamos, prejuzgar que es un objeto de común uso en una X comunidad y después leer el relato de Hugo sobre que en realidad no tenía ninguna vincha, empezó a usar a los 70 años, tiene que ver con su presencia y su representación como parte de una comunidad. También es súper interesante porque hace a esto que decimos de que a veces uno asocia ciertas o asume que ciertos marcadores vienen con ciertas identidades, cuando en realidad hay una historia por detrás de esos marcadores, ya sea un objeto, ya sea una práctica, ya sea un discurso, ¿no? Y ahí es donde, de nuevo, la propuesta nuestra es siempre atender a la historicidad. Primero, a la no esencialización y al intentar no prejuzgar. Y después, emplazarnos y ubicarnos, ¿no? Para poder entender cómo son esas prácticas y esos marcadores, esas características. Muchas gracias, Caro. ¿Alguien más quisiera compartir alguna percepción o algo que le provocó el ejercicio? Si no, ya buscando el cierre, le vamos a dar la palabra a Pau para que nos diga cómo continuamos en relación a esta segunda charla, taller, sobre nosotros divergentes. Bueno, yo no, hola, soy Virginia, bueno, saludo a todos, todas. No presenté la foto, una porque no me sacaba fotos, no teníamos cámara de fotos cuando éramos niñas, éramos pobres, por suerte cambió esa condición, no del todo, porque seguimos siendo trabajadores, trabajadoras, pero bueno. Y después buscaba, bueno, una foto acá en la compu y no tengo muchas, entonces directamente omití esa actividad, pero bueno, por ahí lo que yo visualizaba y lo que pude como observar en lo que ustedes compartían era, bueno, el cambio como fundamental, ¿no? No solo cambio etario o genealógico, sino también un cambio en todos los sentidos. Y sumándole, bueno, toda la foto y el relato de Hugo, que el relato hace mucho más lindo, complementa de manera muy hermosa a la imagen, ¿no? Entonces, como que lo que se me venía primero a la mente, esta
la cuestión del cambio, bueno, las cuestiones históricas, porque también en mi caso no poder mostrar una foto de la infancia justamente se debe a contextos históricos, económicos también, ¿no? Pero bueno, me encantó también la forma, ¿no?, en que se puede utilizar la imagen, el relato y la cuestión de poder trabajar la identidad y que ojalá fuera trabajar identidades sin etiquetas, ¿no?, que sean más humanizadas, ¿no?, porque al final todas estas marcaciones, las etiquetas, los prejuicios, terminan como deshumanizándonos como personas, las relaciones sociales, todo, y quizás nos miramos más por lo primero que vemos antes que comprendernos o asumirnos como humanos, ¿no? Así que bueno, esas son como reflexiones que se me vienen a la mente, pero ahora en este momento y para compartir, pero es algo todavía que nos queda tan pendiente pensar en las identidades no fijas, que no son cerradas, algo muy pendiente para trabajarlo en los sentidos comunes y bueno, y de manera, y poder ampliar estas discusiones, ¿no?, que están tan permeadas en los medios de comunicación, en tantos lados, y que hay una forma tan dogmática de ver la identidad que termina como afectando grupos, bueno, afectando sensibilidades, sentimientos, etcétera. Pero bueno, es re bueno la forma, bueno, gracias, porque fue re linda la exposición, bueno, la forma de trabajar, dan ideas también para quienes somos docentes, por ahí es una buena idea para pensar y transmitir también estas cuestiones y estas discusiones a otros ámbitos. Gracias. Sobre todo eso es la etapa que nos falta, que siempre nos quedamos cortos con ese momento de poder pensar, bueno, un poco en nuestras prácticas profesionales de educadores y educadoras, cómo llevar esto, toda esta complejidad en pensarnos a nosotros mismos, realizado por esta teoría de la identidad y por otros grupos sociales, cómo trabajarlo y abordarlo en nuestras prácticas educativas. Entonces, bueno, siempre nos quedamos cortos con esa etapa de poder pensarnos en conjunto y, bueno, por eso, bueno, ahí después Pauli va a contar un poco que nos podamos generar otra instancia de interacción después, posterior, con una evaluación, con una pequeña encuesta, y también con, no sé si de manifestar también qué otras formas podemos interactuar, además de estos encuentros virtuales, de estas charlas que son muy, bueno, algunas nos quedan una más en el mes de octubre sobre el personaje cultural, con otra antropóloga invitada y autora de la propuesta educativa divergente. Bueno, más arriba yo había dejado todos los links, ahora los voy a volver a recuperar, pero bueno, la intención es que, bueno, la próxima charla, y también, bueno, tal vez generar un encuentro solo para ver cómo tras abordar estas temáticas ya desarrolladas, y a elaborar una estrategia en conjunto, ¿no?, con la escuela o con el espacio educativo y el museo. Así que bueno, eso queda la intención manifestada para que lo podamos llegar a cabo y hablar y desarrollar mucho tiempo esa parte y no quedarnos cortos en el tiempo. Pauli, ¿quieres contarnos cómo es? Sí. Bueno, como decía Gaby, ahora después de la charla, en el transcurso de la semana, les voy a enviar un link para que hagan una evaluación, es una autoevaluación sobre la charla, sobre los temas, qué les pareció, si hace falta agregar más, una hoja de ruta, bueno, todas las sugerencias que se les ocurra, la pueden dejar en ese formulario, que es una evaluación para nosotros para generar nuevas instancias o para mejorar esta próxima charla que tenemos en el mes de octubre. Después, en el transcurso de las próximas semanas, si a alguien le faltó el número de documento en la inscripción o si no se inscribió por el formulario, por el link que había de inscripción, me pueden escribir al mail de recepción, es recepcion@ffh.unc.edu.ar, y ahí me envían el DNI, nombre completo, para poder generar el certificado, así ya después genero una carpetita para que todos puedan bajar su certificado. Y bueno, y seguir en contacto siempre a través del mail de recepción o del mail del área de educación,
la página del museo, www.museoantropología.unc.edu.ar. Ahí también en la página del museo tenemos la viñeta que dice Área Educación, donde está todo el material que las chicas estuvieron pasando por chat, tanto el material educativo de los años anteriores de la visita guiada, como todo el material que se produjo durante este año de pandemia. Así que cualquier duda, cualquier consulta se pueden comunicar con nosotros y el museo está siempre abierto, solo que ahora virtualmente. Así que muchas gracias. Hablando de identidad, me da mucha gracia que Paula termine pidiendo los DNI, los nombres. Qué gran objeto para analizar es el DNI, donde aparece nuestro nombre, nuestro género, un número, etcétera, etcétera. Gracias, chicas, gracias a todos los participantes. Gracias. Eso es parte de la burocracia, Caro. El papelito que nos sirve después para los currículum es parte de la burocracia que nos identifica como... La trayectoria. Claro, la trayectoria. Gracias. Muy bien, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del encuentro. Los esperamos en nuestras redes también, en nuestro Facebook del área educativa y en los mails. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y muchas gracias, digo yo también. Y este encuentro va a ser subido a YouTube, así que por si alguien quedó con ganas de participar, escuchar toda la reflexión, también van a estar en el mail y el Facebook del área educativa. Gracias. Bueno, Fabiola seguro que quería decir algo, pero bueno, la directora del museo agradece. Seguramente mucho la participación de todas y todos. Bueno, chao. Gracias, nos vemos la próxima. Ahí voy a poner música. Chao, muchas gracias. Nos vamos con un rap. No se escucha nada, Gabriela, pero bueno, hagamos de cuenta que estamos escuchando un rap. Y la Pau quedó... Ah, no, ahí se mueve. Bueno, ahora sí.